Hola, Dios te bendiga. Vamos a entrar a un tiempo de oración para que sea el Señor utilizando mi vida y que sea Él dándote la palabra que tú necesitas, amén, para poder ser libertado por Él, aleluya. Quien se lleva toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, se llama Jesús de Nazaret, aleluya, quien dio la vida por cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre amado, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Venga quitando, Padre, todo estorbo, Señor, todo lo que esté operando, Padre, en los cielos, Señor, Rama, Kenda, Lavasturi, Kenda, en los aires, Señor, en la luz, Padre amado. Todo lo que está operando en el fuego, Señor, todo lo que está operando en la tierra, Señor, que no venga de parte tuyo, Padre. En esta hora lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toma el control, Espíritu Santo, y comienza a limpiar, Padre amado. Toma el control, Señor, en esta hora y lléname, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para poder darle, Señor, a tu pueblo las palabras que necesitan escuchar, Señor. En esta hora, Señor, yo cubro, Señor, a cada uno de los que van a oír este audio, Señor, este video, Señor. Yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor, los acorazo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Abre el entendimiento, Señor, a tu pueblo, Señor. Ábrele, Señor, la sabiduría, Padre, que la sabiduría sea derramada sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos y hermanas también. En 2 Corintios, aleluya. Vamos a leer del 3 al 5. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que conozcamos a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca. Aleluya. Habiendo leído, ¿verdad?, la lectura, la palabra, nos vamos a basar con ese texto. Amén. Que dice la palabra, ¿verdad?, de que las armas que usamos no son las del mundo. En el video anterior yo les hablaba, ¿verdad?, sobre lo que era la armadura espiritual y que cómo tenemos que utilizarlo. Amén. Te voy a tocar unos temas y quiero que pongas atención. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en realidad que existe la guerra espiritual? Correspóndeme, amén, con un mensaje. Si tú lo crees, yo te invito a que sigas viendo el video y pídele a Dios en oración que te dé el discernimiento, la sabiduría para poder entender lo que te voy a explicar. La palabra del Señor dice, hermanos, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Aquí en 2 Corintios dice de que las armas que usamos no son las del mundo, amén, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, amén. Y de ese tema vamos a hablar, de las fortalezas que el enemigo hace hacia nuestra vida y las fortalezas que nosotros debemos de tener también, amén, en el Señor. Ahora, habiéndote hecho esa pregunta de que si tú crees en realidad que existe la guerra espiritual, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque hay muchas personas que no creen que la guerra espiritual existe, amén, y piensan que todo está reprendido. Claro, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros, amén, en la cruz del Calvario. Él dio la sangre, derramó su vida por nosotros, por amor a nosotros, aleluya. Fue un sacrificio que Él hizo. Por ese sacrificio es que toda maldición es rota, amén, toda maldición se rompe. Pero dice el Señor Jesús, yo los dejaré en este mundo, pero recuerden que no están solos, amén. Y yo enviaré a mi Espíritu Santo para que les ayude. Así que recuerda que vamos a tener una guerra, al igual, ¿verdad? En el tema anterior lo hablábamos en Efesios, donde decía de que íbamos a tener una guerra, amén.
Entonces vamos a ver por qué el enemigo ataca. Hay dos razones por las cuales el enemigo nos está atacando. Uno, porque hay un descuido espiritual, y dos, por servirle a Dios. Vamos a tocar el primer tema, que es el descuido espiritual. Los demonios se esconden en el cuerpo. ¿Por qué razón los demonios se esconden en el cuerpo? Porque los demonios, el propósito es de destruir tu cuerpo. Amén. Hay demonios que están escondidos dentro de ti. Aleluya. Cuando tú llenas a Cristo Jesús, lo que te explicaba en lo anterior, tú tienes que recibir una liberación. Y a veces no es solo una liberación, sino que son varias liberaciones. Se puede tardar 3 meses, 6 meses, 1 año. Depende, ¿verdad?, de cómo tú también le entregues tu corazón al Señor. Has hecho las liberaciones que vas a ir adquiriendo. Ahora, ¿qué pasa? En el caminar del Señor van a haber guerras, van a haber luchas, y también vamos a necesitar liberaciones. Amén. Pero vamos a hablar sobre el descuido espiritual. Los demonios se esconden en el cuerpo porque quieren destruir el cuerpo. Amén. Te ataca, vamos a hablar sobre el cuello. Porque usted a veces ha sentido que le duele el cuello, que siente un nudo en la parte entre la espalda y ¿verdad?, los hombros. ¿Por qué le duele tanto la espalda? ¿Por qué siente tanta debilidad a la hora de levantarse? Que no quiere hacer nada, no quiere ir a trabajar, no quiere leer la Biblia porque siente una pesadez, siente algo que no le permite, ¿verdad?, fluir. Amén. Cuando uno necesita una liberación, ya sea, como te decía, por una maldición generacional o porque tú viniste a Cristo Jesús y eres nuevo en el Señor y necesitas liberación, o la razón por la cual, ¿verdad?, ha habido un descuido espiritual. Entonces, esos demonios, ¿verdad?, ellos toman varias partes del cuerpo de uno. A veces uno siente una pesadez en la espalda, que siente que uno no puede fluir bien, que uno no puede sentarse, quiere pasar solo acostado. Esto indica que tú necesitas una liberación. La primer parte por donde los demonios entran, te voy a decir por dónde es por la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo va a entrar un demonio si yo estoy sirviéndole a Dios? Primero, cuando hay un descuido espiritual, o sea, de que yo casi no oro, casi no ayuno, casi no vigilo, casi no me someto, amén, a la voluntad de Dios, comienza a haber aberturas. Es como que tú le estés echando una agua o una cubeta que tenga hoyo, no va a retener el agua, amén, sino que al contrario, ¿verdad?, el agua se va a salir y la cubeta quedará sola. Entonces, asimismo pasa cuando hay un descuido espiritual. A veces tú eres la cubeta y hay alguna grieta por donde esa agua se está saliendo, y por eso no retienes lo que Dios quiere entregarte. Y entonces ahí es donde comienzan a haber cansancio, comienzan a haber ataques que tú dices, ¿por qué tanto ataque a mi vida? Ahora, entran por la cabeza por los pensamientos negativos que nosotros le damos al enemigo. ¿Cómo así, hermana? Hay demonios llamados, que se llaman esquizofrenia, que se llama Parkinson, y hay otros demonios, amén, que cuando ellos rompen la fortaleza, amén, estamos hablando para una persona cristiana, cuando ellos rompen la fortaleza de un cristiano, ellos pueden entrar al cuerpo, pero ellos tienen que romper la fortaleza. ¿Y cómo rompen una fortaleza? A veces el enemigo, en medio de las pruebas, de las dificultades, te va a enviar pensamientos negativos. Tú no puedes, no lo vas a lograr, no te va a proveer el Señor, cosas así. Entonces, si tú te duermes con esos pensamientos, amén, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que para eso tenemos el trono de la gracia.
para venir a pedirle ayuda a nuestro Dios, que nos dé fortaleza en medio de la debilidad. Amén. Entonces tú vienes, le oras al Señor antes de dormir y le dices: Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y ya no te duermes con ese pensamiento negativo que ha estado atormentándote en todo el día, que cómo vas a pagar la luz, que cómo le vas a dar de comer a tus hijos, que cómo vas a pagar la renta en la casa. O sea, a veces son pensamientos negativos por causa de la lucha que hay. Amén. Entonces, cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos negativos, entra el espíritu de duda, amén, a nuestra vida, y ahí es donde se abre una grieta en la cabeza y el diablo entra. ¿Y qué pasa? Que cuando él entra, comienza a tomar posesión de los 5 sentidos en nuestra vida, del cuerpo, 5 sentidos del cuerpo, que es que mano, gusto, olfato, ojo, amén. Entonces él comienza a tomar esos sentidos, que ya tu hablar va a ser diferente, tu ver o las visiones van a ser diferentes, o se te van a cerrar las visiones, ¿verdad? A causa de que entró la duda, a causa de que ese demonio ya rompió la fortaleza para entrar a tu vida. Entonces van a venir, ¿verdad?, ataques muy fuertes donde no vas a poder vencer, amén, a menos que te reconcilies con el Señor, ¿verdad? Y le entregues, ¿verdad?, esa área, aleluya, y Él pueda ser tu fortaleza. Entonces, los demonios hacen hasta que pierdas la vista, amén, cuando ellos entran. Por eso te decía, o sea, no solamente en lo espiritual, sino que también en lo físico, porque el principal objetivo del enemigo, dice la palabra, es robar, matar y destruir. Entonces, ellos van a hacer primero que tu vida espiritual muera. Cuando tu vida espiritual muera, ellos van a ir secando tu cuerpo. Eso es cuando hay un descuido espiritual. Van a ir secando tu cuerpo. Cuando ellos secan tu cuerpo, te van a matar. Amén. Te van a matar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermano, de no darle cabida al enemigo, de tener pensamientos negativos, ni acostarse en la noche con pensamientos negativos. Amén. O con problemas, ¿verdad?, que tengamos en el día, sino que presentárselos al Señor antes de dormir. Señor, te presento este problema, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces ahí hay una fortaleza que se forma, aleluya. Hay un muro, una muralla, una coraza sobre ti que no permite que el enemigo, ¿verdad?, pueda atacarte en el transcurso que tú duermas. Amén. Porque ahí es donde el enemigo te va a querer atacar, cuando tú estás dormido. Ahora debemos preocuparnos cuando ya no sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Porque, como te decía, ellos toman tus 5 sentidos, el sentir. Ya no olfateas la presencia de Dios, ya no hablas como Dios quiere que hable, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos tenemos un lenguaje, amén, que tenemos que hablar, aleluya. Entonces de repente tu lenguaje comienza a cambiar, tal vez de repente vas a comenzar a decir malas palabras y tú vas a decir: ¿y por qué estoy diciendo estas palabras? ¿Verdad? Pero es porque el enemigo ha tomado posesión de tu cuerpo, porque estoy, ¿verdad?, oyendo cosas que no tengo que oír. De repente oíste música, oíste un chisme, oíste algo que no era agradable a Dios. De repente se te nubló la visión, como te decía, que venía de parte de Dios, porque Dios, hay personas que Dios nos habla a través de sueños, amén. Entonces de repente hubieron días, después semanas, después meses que ya no soñaste absolutamente nada y se te nubló la visión, aleluya. Y no solamente el diablo, ¿verdad?, te la puede nublar espiritualmente, sino que también te puede tomar posesión de tu cerebro para
hacerte ciego o ciega. Mira, el diablo tiene un poder limitado, pero sí hay un poder que ellos tienen y es donde nosotros tenemos que estar alertas. Hoy vamos a hablar cuando los demonios atacan lo que es el cuello o la espalda. Esto lo hacen ellos para cansarte, o sea, no te permiten funcionar bien de una manera correcta. Y de repente comienzas a ver deformaciones en tu espalda, deformaciones en tus hombros, deformaciones en tu cuello. Cuando ya se están presentando esas deformaciones es porque los demonios ya tomaron posesión de esa parte de tu cuerpo. Los demonios esperan y alteran. Mira lo que hacen ellos, alteran todo lo que es de parte de Dios. O sea, mira, dice la palabra del Señor que nosotros somos imagen y semejanza a Él. Amén. Y Dios nos ha creado hermosos, bonitos. Entonces, cuando hay una posesión demoníaca, el diablo va a comenzar a alterar lo que es de Dios. Digamos que si tu cara era bonita, el diablo te la va a querer alterar. Si tus hombros, ¿verdad? De repente tú vas a comenzar a ver que bolitas o masas anormales, entonces te la va a querer alterar. Pero recuerda que la palabra dice que no estamos peleando contra carne y sangre, sino contra potestades y gobernantes de las tinieblas. Yo puedo decir que un 90% todo lo que sucede en el cuerpo humano puede ser un ataque espiritual. Amén. Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús ponía manos sobre enfermos y eran sanados. A veces habían demonios que salían por tos, por vómito, por grito, y a veces solamente se ponía manos, pero ahí es cuando son sanidades. Pero las liberaciones son diferentes. En las liberaciones a veces existe el dolor. Amén. Y esos demonios, ¿verdad? Que están posesionados de tu espalda, de tus hombros, de tu cuello, te causan dolor, sientes demasiado pesado tu cuerpo, sientes que no puedes fluir como tienes que fluir, sientes que solo quieres pasar acostado, dormido y no quieres hacer nada. Amén. Vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar a lo que es el estómago. Dice que el estómago a veces es cuando tomaste algo, digamos que tú no sabías, te dieron algo, una porción de brujería, te le echaron en una comida, en una bebida, y de repente, ¿verdad? Eso comienza a ser movimientos raros en tu estómago, se te comienza a inflamar demasiado y tú no hayas por qué es, o de repente se te formó un cáncer, amén, y tú dices, ¿y cómo se formó? ¿Pero por qué se formó? A veces, ahorita estamos hablando de lo que es un descuido espiritual, ¿verdad? Es porque nos dormimos espiritualmente y no reprendemos. Por ejemplo, el Señor decía, oren antes de comer. Amén. Entonces, tenemos, hermanos, nosotros ese deber de orar antes de comer, porque a veces no sabemos si un familiar le cae mal, si a tu vecina o a donde fuiste a comer hay alguien malo, ¿verdad? Que practica la brujería y te quiere ver mal. Entonces, mira, con un polvo que te tiren, con un poquito de tierra de muerto que pongan, te hacen un trabajo que puede hacer estrago y te puede llevar hasta la muerte. Y esa brujería, ¿verdad?, que han hecho, ya sea a través de una toma, de una bebida, de algo, esa bebida que han hecho, o esa comida que hicieron, o ese polvo que le tiraron a la comida o a la bebida, te puede ocasionar un desorden, una enfermedad. Y a veces, ¿verdad?, son pactos generacionales que le hicieron a una persona desde que estaba bebé. Amén. Y hay que romper con esos pactos generacionales.
cuando tú vienes a Cristo Jesús, el Señor va a ir limpiando, va a ir quemando todos esos pactos generacionales. Por ejemplo, hay niños, ¿verdad?, que desde pequeños los padres los entregan a los baales, a los demonios, ¿verdad? Entonces ya los brujos los consagran, ¿verdad?, para que ellos puedan ser, después más adelante puedan llegar a ser satanistas, o son sacrificios, ¿verdad?, que el diablo agarra, ¿verdad?, para, para hacer, ¿verdad?, esos pactos que ellos necesitan hacer con sangre. Y bueno, si esos niños llegaran a crecer, ¿verdad?, con estos pactos que les dan a tomar o a beber, hay demonios que son vigilantes, que están vigilando en el estómago. Y eso es lo que los están persiguiendo. Por ejemplo, hay niños que desde pequeños comienzan a ver demonios o comienzan a ser resguardados por demonios. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, yo tenía como de quizás unos 4 a unos 9 o 10 años. Llegué todavía a los 10 años. Yo recuerdo que yo hablaba con un espíritu, pero yo no sabía por qué yo hablaba con ese espíritu. A mí me pasaron muchas cosas anormales cuando yo estaba muy pequeña. Yo veía cosas, yo veía espíritus, yo a veces salía corriendo porque me daba miedo, pues estaba pequeña. Oía pasos en mi casa, pero solo yo podía ver eso. Yo varias veces vi niños, vi demonios también. Y ya cuando yo comencé a ver eso, yo comencé a hablar con un espíritu. Tú tienes que tener cuidado cuando veas a tu hijo o a tu hija hablando solo. A veces lo puede estar haciendo con el Señor, pero tenemos que saber discernir, ¿verdad? Yo recuerdo que yo hablaba sola y ese espíritu a mí me decía muchas cosas, hace esto, hace lo otro, odia a tu mamá, cosas así. Entonces yo crecí con eso, pero yo estudiando este tema, yo hoy entiendo muchas cosas, porque cuando, ¿verdad?, yo estaba pequeña, mi mamá me pactó. Cuando a mí me hicieron las liberaciones que yo vine a Cristo Jesús, el Señor me libertó, y a través del profeta el Señor me decía de que mi mamá me había pactado. Amén. Y que por eso había una barrera que no me permitía buscar totalmente a Dios. O sea, yo buscaba de Dios los primeros meses que me convertí al Señor, pero había algo que yo, por más que buscaba, sentía de que no avanzaba, sentía que no podía llegar al crecimiento que Dios quería en mí. Amén. Entonces, y yo caía. Entonces, pero Dios en su misericordia, dice la palabra, ¿verdad?, que no es de quien corre, sino de quien Él tiene misericordia. Él me iba limpiando en ese proceso, Él me iba limpiando, hasta pues que un día unos profetas nos metimos en ayuno, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios me libertó totalmente. Fue la última liberación que me hicieron, me libertó totalmente. Y ahí fue donde yo pude, ¿verdad?, crecer en el nivel espiritual que Dios quería para mi vida. Pero, como te digo, ¿verdad?, los demonios se pueden meter, uno, por un descuido espiritual, y dos, porque hay, ¿verdad?, un pacto generacional que hicieron con esa persona, y tres, por un servicio al Señor, que ya vamos a entrar a ese tema. Hay demonios que se pueden alojar también en lo que son las rodillas y los muslos. Sufres anomalías, sufres debilidades, de repente tú no sabes por qué se te salió el líquido de la rodilla, pero a veces hay demonios que están operando, ¿verdad?, en estos lugares. A veces Dios me ha hecho ministrar y me dice el Señor, apretar por 5 minutos las rodillas, que son las articulaciones, ¿verdad?, igual los codos. Y de repente pues las personas comienzan a ser liberadas. Amén. Pero o sea, cuando uno va a hacer una liberación, siempre tienes que pedirle el discernimiento a Dios
dónde están los demonios y tienes que aprender dónde se alojan. Por ejemplo, yo aquí te estoy dando los puntos de dónde se alojan estos demonios. Amén. Si tú sientes algo de lo que yo te estoy diciendo, posiblemente, ¿verdad?, tengas demonios adentro de tu cuerpo. Amén. Hay demonios, ¿verdad?, que se alojan en los pies. Estos demonios se pueden alojar por muchas razones, ¿verdad? Uno, porque tú pisaste alguna brujería y tal vez en ese momento había una debilidad, una franqueza, se puede decir una debilidad en tu vida, o que no andabas totalmente bien delante de Dios y te cayó la brujería, pero te entró por los pies. Hay momentos, ¿verdad?, que como te digo, o sea, estás peleando, estás luchando en el Evangelio y todos los días intentas hacer la voluntad del Señor, te vas a parar en algo, pero el Señor tiene el poder para romper toda brujería. Amén. Entonces hay demonios que van a entrar por los pies, por ejemplo. Dicen de que una ex satanista dice de que el espíritu de la lascivia entra por los pies. Amén. Entra por los pies. Entonces de ahí tú sientes que ya no puedes caminar bien. A veces no sé si has sentido molestia de que sientes que te pesan demasiado los pies, sientes que no puedes caminar 1 kilómetro porque sientes demasiado pesor en tu cuerpo. Y antes sí lo hacías, antes sí fluías, antes sí caminabas y tú dices, puede ser la edad. Mira, una cosa puede ser de que tal vez tú ya no haces ejercicio como antes. Eso tiene que ver a veces mucho, ¿verdad?, en nuestra vida humana. Pero a veces también son demonios, ¿verdad?, que se han posesionado de tu cuerpo, que no te permiten hacer lo que tú hacías antes, digamos salir a caminar, salir a correr, o digamos que si tú le vas a trabajar al Señor, caminar bastante, te cuesta demasiado, pero a veces es porque hay demonios que están posesionados en tu cuerpo. Amén. También hay ataques donde los satanistas, ¿verdad?, a través de alfileres, que es un trabajo, se le llama trabajo vudú, que a través de los alfileres ellos saben dónde poner los alfileres en los pies, porque cada parte de nuestro pie está conectado con nuestro cuerpo, o sea, con el estómago, con nuestros intestinos, cada parte de nuestro pie. Tú puedes buscar ahí en Google, ¿verdad?, pon un mapa de un pie y ahí te va a aparecer, ¿verdad?, qué significa cada estado del pie. Entonces a veces los satanistas, ¿verdad?, hacen esos trabajos y te ponen el alfiler en el pie para que tú puedas sentir una molestia. Amén. Por ejemplo, en el hígado, en los intestinos, de repente se te inflama el estómago, también puede estar conectado con el pie. Por eso te digo, a la hora de liberar, ¿verdad?, hay que pedirle discernimiento a Dios, porque a veces la raíz puede ser el estómago o la raíz puede ser el pie. Amén, porque como te digo, el pie está conectado a todo el sistema del cuerpo. Entonces, ¿por qué hay un descuido espiritual en la persona? 1, porque no creen que Satanás ataca. Y 2, porque no creen en la sanidad de Dios. Entonces, por esa razón, tú comienzas a ser atacado literalmente, ¿verdad? Eso es sobre el descuido espiritual. Son 2 puertas que se le abren a Satanás cuando tú no crees en el ataque espiritual y cuando tú no crees en la sanidad que viene de parte de Dios. Amén. O sea, que entra lo que es la duda. Porque recuerda, hermanos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que somos, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y el Señor dijo de que quedábamos en este mundo y que íbamos a tener ataques, tribulaciones, dificultades. Amén. Otra parte por donde el enemigo, ¿verdad?, puede entrar es por las manos. Por eso nosotros, hermanos, cuando, ¿verdad?, vayamos a la iglesia o estamos en la calle y usted sienta que la persona es bruja o es brujo,
hay que ser prudente, ¿verdad? O se pone aceite en la mano, se unge para darle la mano a la persona o solamente lo saluda. Porque a través de una palma de mano que te den, te pueden pasar demonios. Mira, a mí una vez me pasó ya hace bastante tiempo que el Señor me mandó a una iglesia, amén, a descubrir lo que los satanistas estaban haciendo, porque ellos estaban filtrados como pastores y no eran pastores, sino que eran satanistas. Y recuerdo que la hembra, ¿verdad? Donde vio mis dones, porque ella me comenzó a decir, tú tienes estos dones, esto y esto y esto y esto. Ella me agarró mis manos y me dijo, yo los absorbo. Yo sentí literalmente, hermanos, que ella me quitó algo, o sea, la presencia, la unción me la absorbió. Entonces, desde ahí pues me costó bastante levantarme, de verdad se lo digo, me costó, pero una cosa terrible volver a recuperar la unción de parte del Señor. No fue fácil, peleé bastante, pero a veces, como te digo, son descuidos espirituales, o sea que te agarraron desprevisto, tú no entendías, tal vez en ese momento estabas creciendo espiritualmente y hay cosas que uno las tiene que pasar para tener experiencia, amén, pero viene a lo mismo del descuido espiritual porque tú no entiendes muchas cosas. Entonces por eso, hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad?, que siempre estar en oración y pidiéndole al Señor revelación, amén. Entonces, esto es uno, ¿verdad? Que alguien te puede dar la mano, puede ser un brujo, un satanista, y te absorbe lo que es de parte de Dios, amén. O te transmite algún demonio a través de esa palma de mano. Mi mamá, cuando le dio cáncer, ella era católica, pero después recibió a Cristo, gracias a Dios se fue con el Señor. Pero cuando mi mamá, yo me acuerdo que íbamos saliendo de la iglesia católica con ella, mi mamá de crianza, no mamá, porque mamá no me quiere, sino que mi mamá de crianza, que ya se murió. Yo me acuerdo que cuando mi mamá íbamos saliendo de la iglesia, la bruja se le acercó y le dio una palmada por la espalda. Ese día en la noche mi mamá cayó gravemente cayó gravemente y desde ahí no se pudo levantar. Claro, como nadie tenía un nivel espiritual para entender lo que estaba pasando, pero sí Dios te da el sentir de que hay una guerra, porque yo me acuerdo que ella me dijo, desde que la Melinda me tocó, me cayó el cáncer y cabal al mes le diagnosticaron un cáncer terminal que la consumió, la mató, pero gracias a Dios pues al final ella recibió a Cristo y se fue con el Señor. Por eso es bien peligroso, hermanos, ¿verdad? Que cuando no estamos preparados espiritualmente, seamos, ¿verdad?, tocados por ese tipo de personas. Amén. Pero ya en Cristo Jesús, ¿verdad?, el Señor rompe cadenas, rompe maldiciones. Ellos actúan cuando tienes puertas abiertas. Amén. Esos demonios, ¿verdad?, actúan cuando tenemos puertas abiertas, cuando tenemos falta de conocimiento hacia Dios, cuando no tenemos una consagración totalmente a Dios. Amén. Porque cuando decidimos servir a Cristo, ¿verdad?, y venimos al Señor, el Señor rompe esas maldiciones y nos ayuda a vencer las estrategias del diablo. Con esto no te voy a decir de que tú no vas a tener ataques, porque los ataques sí existen. Amén. Solo que en la oración, ¿verdad?, en el ayuno, en la entrega, se rompen esas ataduras. Aún cuando tú pones alabanzas de adoración o de guerra, ahí también el Señor puede romper ataduras. O cuando estás en el servicio, ¿verdad?, de la alabanza, ¿verdad?, ahí también Dios puede romper maldiciones, cadenas. Por eso tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, comunicados con Dios. Ahora, ¿por qué el diablo te ataca cuando tú le sirves a Dios? Porque muchas personas pueden decir, pero yo estoy en santidad, yo intento meterme con Dios, paso tiempo con Dios, oro, ayuno, vigilo, leo la palabra, escucho alabanza
por qué siento un ataque. El ataque que tú sientes es porque tú le eres un estorbo a Satanás. Amén. El diablo no quiere que tú le sirvas a Dios, ¿verdad? Con libertad, sino que Él quiere que tú estés opresionado, que tú no puedas leer la Biblia, que tú no puedas hacer una oración, se puede decir una guerra espiritual. El diablo te va a atacar cuando ve que tu corazón se está encendiendo y se está conectando a la presencia de Dios. Amén, pero con esto yo no te quiero decir que dejes de orar. Es al contrario, es cuando más te tienes que someter a buscar, ¿verdad? Esa presencia. Es cuando más te tienes que someter a buscar del poder de Dios. Aleluya. Cuando tú comienzas a sentir esos ataques. Mira, dice la palabra del Señor que Él nos ha dado poder y autoridad en nuestras manos y en nuestra boca y en nuestros pies. Amén. Porque, mira, dice, todo lo que pisares la planta de tus pies, yo te lo entregaré. Y todo lo que tocares con tus manos será de bendición. Y todo lo que confesares con tu boca, eso se hará. Entonces nosotros tenemos poder, hermanos, y tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, si el enemigo viene y te toca, reprender en el nombre poderoso de Jesús, ungirse, ¿verdad? Con aceite en la parte donde tú sientes la molestia, no quedarse con esa metresa del diablo, porque si tú te quedas con esa metresa del diablo, que tú sientes que de repente te pincharon la mano, te pincharon la cabeza, te pincharon las rodillas, te pincharon los pies, uno siente como un pinchón, uno tiene que ungirse, uno tiene que venir a la presencia de Dios, uno tiene que reprender. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con ese dardo que el enemigo te envía, de repente se te va a comenzar a reproducir una enfermedad. Aleluya. Entonces Dios nos alerta, hermanos. Tenemos que estar alertas en el Señor. Aleluya. Y a veces esos ataques no es necesariamente porque tú estés en pecado. Esos ataques son literalmente porque tú le estás sirviendo a Dios. Hay personas que me han mandado mensajes y me han dicho, pero hermana, yo no tengo ningún enemigo, yo intento hacer la voluntad de Dios. El hecho de que tú seas hijo de Dios, por ese simple hecho, se te van a levantar satanistas, brujos, chamanes y cualquier rango, ¿verdad?, que haya en el mundo espiritual, atacarte. Porque el objetivo de ellos es apagar el fuego que hay en ti y derrumbar el propósito, derribar ese propósito. Aleluya. ¿Y cuál es el propósito? Es la vida eterna. Amén. Porque por eso estamos peleando, por la vida eterna. Entonces ese es el pleito de Satanás contigo. En la brujería hay diferentes ramas. Es muy extenso. Yo pudiera pasar 3, 4, 5 horas hablándote sobre esto. Pero el Señor me dijo de que te hablara sobre 3 deidades. Hoy te voy a hablar sobre una deidad que es el vudú. Ellos le llaman religión, amén, pero no es religión, sino que es una práctica ocultista que hacen, ¿verdad? Viene de allá del África, amén. Después dicen de que se pasó a Cuba, después a Colombia, ¿verdad? Y así fue creciendo esta, se puede decir, religión, ¿verdad? Que practican, ¿verdad? Los satanistas, los brujos, amén. En esta rama, ¿verdad?, del vudú contiene varias ramas. Por ejemplo, está la santería y está la rama de los palos. En la santería entran lo que son los brujos. En la de los palos entran lo que son los satanistas, que son diferentes niveles. Si te ha gustado este video, dale like a nuestra página, dale un me gusta para que este video pueda llegar a más almas y pueda ser de bendición para las personas, ¿verdad?, que van a escuchar. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y vamos a hacer un segundo video hablando, ¿verdad?, sobre lo que es la rama del vudú.